¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. No saben hace cuánto que estoy esperando para hacer un video de este tipo y la verdad tengo que decir con gran orgullo que por fin llegó. Vamos a hacer una comparativa entre los dos protagonistas de Kengan Omega, Koga Narushima y Gao Ryuki. Y la verdad es que hay muchísimo por decir sobre estos dos personajes. Primero que nada hay que admitir que realmente al principio del manga, tanto Koga como Gao eran buenos protagonistas. Introducen a Koga Narushima al manga, un personaje que nunca se nos había mostrado anteriormente, el cual parece tener una pequeña historia con Oma, un, por así decirlo, jefe de grupito mafioso improvisado mal hecho, que se hizo el malo con Oma en un momento en la calle y claramente Oma terminó haciendo los perchas a todos. Desde ya nos están diciendo que Koga Narushima era el típico adolescente promedio boludo con un grupo de amigos también igual de boludos que él, y bueno, les dieron su correctivo y a partir de ahí Koga Narushima estuvo en su enorme travesía de volverse aún más fuerte y superar a Oma Tokita. Y bueno, eso hasta que se enteró que en realidad él había muerto, pero bueno. Al no estar Oma para poder vencerlo, él directamente se empieza a entrenar con las leyendas que hubo en el torneo de aniquilación Kengan en Kengan Ashura, tanto como es Sekio Hayashi, Adam Dudley y Mai Cosmo junto con su maestro Kureishi, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos a este otro personaje, Gao Ryuki. Este mismo se había implementado con la idea de que él era un clon de Oma. Y decían, wow, es impresionante, están implementando clones dentro de la nueva saga de Kengan. Esto es algo jamás pensado. Y a partir de este punto nos empiezan a revelar, junto con Gao Ryuki, que él es nieto de Gao Mukaku. ¡Wow! Más impacto en la historia todavía. Vamos a ver más en profundidad toda la historia del estilo Nico. Tanto la personalidad de los dos personajes era muy exageradamente contraria en casi todos los aspectos. Y aunque se hayan empezado a pelear desde la primera vez que se vieron, por suerte estos dos hombres pudieron hacerse amigos sin ninguna clase de problema muy grave. A partir del capítulo 1 de Kengan Omega nos empiezan a mostrar todo el transcurso de entrenamiento que tiene Koga y empieza a adentrarse en todo lo que es el camino de los combates Kengan en general, el cual cambiaron justamente un montón de reglas para no volver a pasar, por ejemplo, las múltiples muertes que pasaron en el torneo de aniquilación. Justamente la regla principal era que no estaba permitido matar al oponente, dentro de un montón de cosas que en el manga nos iban explicando. Y la verdad, ver cómo Koga empezaba a entrenar con tantos maestros y mejoraba como persona, incluso con Gao Ryuki a su lado, fue algo que estaba muy bien organizado. Lo estaban implementando muy bien a Koga como personaje y su desarrollo, además de físico, sino que también en trama y personalidad, estaba yendo a la perfección. Al igual que Gao Ryuki, que al principio solo estaba con su personalidad típica de oh no, yo soy un asesino que tiene que matar a todo one que se me aparezca enfrente sin ninguna clase de remordimiento. Y eso es lo que trató de mostrar incluso fuera de personajes que estaban dentro de los Worms. Por ejemplo, Seishu Akoya, personaje que en una pelea lo obligó a intentar asesinarlo por el peligro que estaba pasando en medio del combate, para que más adelante termine teniendo un pequeño encuentro verbal con Koga donde Koga le estaba diciendo: che flaco, no da para que seas un asesino. No es algo natural, no es algo moral, no es algo que sea correcto en una sociedad normal. Y bueno, Gao le decía, bueno, está bien, ¿qué vamos a comer ahora? Básicamente no le importaba, porque él había crecido en el interior, un lugar donde las reglas y la moral importaban menos que un pedazo de pan, de manera literal. Más cuando la prioridad en el interior es tener pan. O sea, de manera literal, es mejor pelear por comida que tener moral. No había leyes en el interior, ¿para qué crear leyes? Solamente queremos comida, queremos sobrevivir y estar fuera de una sociedad normal como la que estaban pasando en todos los demás en Kengan. Aunque igualmente una sociedad tan normal no era, pero bueno, está bien. Si les parece muy bonito que se estén cagando trompadas gente que no tiene nada que ver entre sí al punto de que se asesinen, no creo que sea una sociedad muy normal.
Pero bueno, eso es algo aparte. Con esta primera parte podemos decir que en realidad el desarrollo que tuvo tanto Koga Narushima como Gao Ryuki era bueno. Koga empezando a mejorar en sus artes marciales, a ser menos boludo y bueno, está perfecto, empezó a desarrollarse como humano. Y aunque al principio Gao Ryuki en realidad no era alguien que era fácil de cambiar en términos mentales, hubo un punto en el manga donde Gao empezó a tener interés y preocupación por ser un peleador más normal en el mundo de las peleas clandestinas dentro de Kengan Omega. Incluso lo llegó a ver a Koga Narushima como un rival que estaba aprendiendo demasiado rápido de una manera anormal. Y todo esto, lo que dije recién, pasaron en los primeros 47 capítulos, 48. No, 47 capítulos. No puedo hacer este video sin hablar de spoilers, así que acá les van. Si no quieren verlos, simplemente les digo que por ahora no miren lo que queda de video. Mil disculpas a todos. Y ahora ustedes se van a estar preguntando en qué momento estos dos hombres empezaron a tener una decadencia total en su desarrollo y personalidad, a ese punto donde directamente su existencia en el manga es técnicamente inútil. Y la respuesta es: cuando quisieron revivir el pasado. Literalmente. Cuando trajeron a Oma nuevamente y lo revivieron, ahí es donde empezó la decadencia. Mucho ojo, no estoy hablando de que Oma Tokita sea un mal personaje y mucho menos que haya arruinado Kengan Omega, sino que directamente entró como un protagonista, cuando en realidad no es un protagonista. Sí fue un protagonista en la anterior entrega, en Kengan Ashura, pero acá, en realidad no tuvo que haber entrado como si fuera un protagonista, porque no lo es. El protagonismo lo tienen justamente los dos personajes anteriores, Koga Narushima y Gao Ryuki. Ellos fueron los que implantaron un montón de temas para hablar en el manga, y de la nada nos metieron a un muerto, literalmente, y dijeron, bueno, ahora este se va a quedar. Literalmente, cuando llegó Oma, todo el mundo se olvidó de Koga y todo su avance que hizo. El mismo Koga se olvidó de su propio avance. A ver, ¿cómo puede ser que mientras estaba peleando Oma contra un montón de Worms, las personas hayan olvidado de que gracias a Koga, Kazuo Yamashita está vivo ahora? Sí, literalmente Koga se empezó a pelear contra un grupo moderado de enemigos de parte de Worm. En ese tiempo Koga no era lo que es ahora, era un Koga muchísimo menos evolucionado y desarrollado lo que es ahora. Así que imagínense con la dificultad que tuvo él para pelear contra todos ellos. E incluso para sobrevivir, porque cuando lo encontraron estaba machacado en una esquinita, casi moribundo, que con un milagro estaba respirando. A todo esto ya se había dicho que iba a estar el torneo contra Purgatorio y que faltaba muy poquito. Y ahora tristemente Koga no iba a participar de él por la cantidad de heridas que tenía. Pero bueno, ahora tienen a Oma y lo metieron al torneo al toque. En este punto Ryuki no tenía un gran trasfondo o un enorme desarrollo como para decir que era un personaje muy bueno dentro de lo que cabía en estos primeros 50-60 capítulos. Que era un personaje muy importante, lo es, lo fue muchísimo. Literalmente por él iban a empezar a mostrar historias sobre el estilo Nico, respuestas de preguntas que estaban desde la mitad de Ashura, como por ejemplo una: ¿en qué momento Kano se relacionó con el estilo Nico? ¿En qué momento se relacionó con el Nico malo? Y demás. No puedo decir mucho. Entre muchísimas cosas. Pasan un par de peleas en el Purgatorio y ¡pum! Es el turno de Gao Ryuki para pelear. ¿Y quién es su oponente? Un Worm de alto rango, Naidan Mokbai, o como carajo se pronuncie, porque no tengo la menor idea de cómo puta se pronuncia un apellido mongol. Acá decimos, wow, un enemigo muy poderoso, es un Worm de alto rango. Así que seguramente Gao Ryuki va a poder pelear con todas sus fuerzas, pero va a tener que limitarse, porque en el torneo de contra Purgatorio no estaba permitido matar. En la mitad de toda la pelea, Naidan provoca a Gao Ryuki para que pelee en serio. Y bueno, Naidan tenía una enorme diferencia en términos de combate, a tal punto que... No, corta chicos, se lo estaba cogiendo mal, le estaba haciendo mierda en todo el combate. Pero lo peor de todo
es que en la mitad de la pelea, Naidan le dice a Gao Ryuki: che, ¿y si tu abuelo estaba equivocado? O sea, ¿por qué le haces caso? Él te dijo un montón de cosas de los Worms y vos lo aceptaste así, como si nada. ¿No será que tu abuelo es el que está mal? Y ahí se le prendió la lamparita a Gao y como que se le prendió y se le reventó y no quiso pensar más. Y entró en su modo asesino e intentó matar a Naidan y no sé qué, no sé cuánto. ¡Oh no! ¡Oh sí! ¡Va a ganar! ¡Oh no! ¡Va a perder! Se cagan a piñas. ¿Cuál es el tema? Le clava literalmente el dedo pulgar en el cuello. Sin ser un ataque tan profundo. O sea, no lo iba a matar. Literalmente su objetivo como peleador en realidad era asesinar Worms. Está perfecto que se haya limitado a directamente no matar por esta ocasión, ya que estaba en el torneo purgatorio, el cual no estaba permitido asesinar a los participantes. Pero a ver, no puede ser que después venga Naidan y literalmente se clave más profundo el dedo pulgar sobre su cuello, haciendo que se muera. Corta, literalmente se suicidó. Y esto dejó, ay, no puede ser, maté a un Worm, ay no, y me dejó una herida emocional enorme. O sea, flaco, literalmente mataste a Worms. Toda tu vida. Y te quebrás mentalmente porque uno te tocó el nervio sensible y después lo mataste. No, flaco, no puede ser así. No puede ser así. Cuando terminó la pelea, Gao Ryuki se desaparece. O sea, está tan mal que él se va. O sea, corta, él se va, se queda en los pasillos, se sienta y se pone reflexivo, se pone triste. A todo esto se encuentra a Kiryu Setsuna, al que en realidad nosotros no teníamos la menor idea si es que el tipo estaba vivo. En Kengan Ashura se escapó. No era una obviedad, pero sí era la opción de que sí estaba muerto. Pero bueno, termina el torneo contra Purgatorio y la asociación Kengan se lleva la victoria. Después de esto, Koga Narushima no se quedó de brazos cruzados y una vez que se recuperó al 100%, se puso a entrenar. ¿Con quién? Nada más ni nada menos que Kano Agito y Lolong Donaire. A este punto ya habían pasado 2 años. 2 años desde que terminó ese torneo contra Purgatorio. En esos 2 años, justamente Koga se puso a entrenar de nuevo con todos los peleadores que conocía y mejoró muchísimo sus actitudes físicas. Mientras que Gao Ryuki terminó haciendo un equipo de élite junto con Akoya Seishu y bueno, también contra el loquito, la bella bestia Setsuna Kiryu. Este pequeño grupito se encargaba de asesinar grupos criminales o subdivisiones de los Worms. Y bueno, Gao Ryuki en realidad en la mitad de todo este grupito, voy a ser sincero, no entiendo bien qué hacía. Solamente, sí, llegaba a su objetivo de asesinar Worms. Pero más que eso, no. Fue literalmente en 2 años, fue todo lo que se le agregó al personaje. Que estuvo en un grupito y fue a cagarse a piñas contra los Worms. Nada más. Después de estos 2 años, simplemente organizan un nuevo torneo, la Asociación Kengan. Koga en la primera pelea arrasó, pudo ganar sin problema. A diferencia de Gao Ryuki, que perdió. Aún cuando su oponente era más débil que él. ¿Cómo es eso posible? Nadie entiende cómo, excepto Setsuna. Va y le habla a Gao y le dice: che, yo sé por qué estás perdiendo. Y Gao le dice: sí, yo también, me estanqué mucho en solamente asesinar y la cago con eso. A partir de la segunda ronda de este torneo, termina ganando Koga, muy bien. Y este segundo encuentro lo gana Gao dentro de su bloque y su enemigo era Takayuki Chiba. Lo termina ganando y de la nada parece que aprendió las 2 técnicas secretas del estilo Koei: el blink o el parpadeo junto con la palma de Rakshasa. O sea, para, bancame un segundo. ¿Cómo es posible que en 2 semanas Gao Ryuki haya aprendido una técnica
que a Kiryu Setsuna, siendo un prodigio de los más grandes, aprendió en un año. Ni siquiera es que estoy reclamando que sea una técnica perfeccionada ni nada parecido. A ver, la técnica, de manera textual, dice que en un entrenamiento normal tiene que ser un mínimo de 8 años para llegar a golpear carne. O sea, ni siquiera están diciendo que después de 8 años vas a poder aplicar la técnica sobre carne o a un oponente. Es apenas llegar a la carne. Si recuerdan bien, el principio del entrenamiento de la palma es golpear de manera circular, primero agua, después arena, después grava o piedritas y después va la carne. Así que acá tenemos dos cosas, dos posibilidades. O uno, Gao Ryuki es un prodigio, aún más prodigio que el prodigio de Kiryu Setsuna, o el prodigio de Kiryu Setsuna es un prodigio no solamente como estudiante, sino que también siendo un maestro, o sea, enseñando técnicas. Me estás jodiendo, no puede ser posible eso. Siguiendo con este torneo, después se llegan a cuartos de final, semifinales y ta. Bueno, a Koga le toca pelear contra Leonardo Silva, uno de los supernova que muestran que se formaron después de la derrota de Purgatorio contra la Asociación Kengan. A todo esto, Oma Tokita le había enseñado parte del estilo Nico a Koga. Sí, o sea, no solamente está la fumada de que le enseñaron las técnicas secretas del estilo Koei a Gao Ryuki, sino que también Oma Tokita le enseñó el estilo Nico a Koga Narushima. Claro, no completo, le enseñó lo básico, como el indestructible, que es una de las técnicas más básicas que se muestra en el estilo Nico y las más usadas, al igual que el sauce llorón. No voy a mentirles, la pelea de Koga contra Leonardo Silva me gustó, pero no porque haya peleado Koga o cómo peleó Koga, sino cómo nos mostraron a Leonardo Silva. O sea, es buenísimo el personaje, flaco, es buenísimo. Pero bueno, la terminó ganando Koga. Ya está, no se puede hacer nada con eso. Siguiente pelea es Gao Ryuki contra Adam Dudley. Y todo el mundo diría, bueno, Adam es mucho más fuerte, aprendió muchas técnicas y estilo de combate en Kengan Omega, estuvo practicando con Kureishi, estuvo practicando con Cosmo. Y sí, el desarrollo como peleador de parte de Adam Dudley es realmente muy grande, es buenísimo. O sea, no voy a hablar mucho tiempo sobre Adam porque en realidad este no es un video dedicado a él. Después voy a subir uno sobre él solamente. Pero terminó perdiendo por un guionazo horrible por parte de Gao. Eso es lo único que voy a decir. Realmente una basura como pelea, pero de parte de Adam fue espectacular. La siguiente pelea que tienen estos dos personajes es entre ellos. Corta, Koga Narushima contra Gao Ryuki. Termina ganando Koga. Ojito, pero fue con una fumada más exagerada de lo que uno podría imaginar. Primero y principal, fue una basura que en la mitad de todo el combate Koga le estuviera hablando a Gao. Ay no, Gao, tienes que mejorar como persona, ya no asesines. Acá si matas a Adam en tu anterior pelea y no sé qué y no sé cuánto y bla bla y bla bla y bla bla y bla bla. Ta. Lo estuvo jodiendo en la mitad de todo el combate así. ¿Cuál es el tema? Que en la mitad del combate Gao Ryuki dice, ay no, pará, pero él es mi mejor amigo, no lo tengo que matar. Literalmente le dio el bajón emocional. De nuevo, lo mismo que le pasó en el torneo contra Purgatorio. Y ahí bajó muchísimo la guardia. Terminó ganando Koga, adivinen con qué. Con ninguna técnica del estilo Nico. Con ninguna técnica del estilo que sabía él. Ni de karate, ni de coso, ni de lucha libre, ni de lanzamiento, ni nada. O sea, nada, absolutamente ninguna de esas cosas. Nada de lo que le enseñaron sus maestros hizo que gane Koga. ¿Qué es lo que hizo que gane Koga? Usó una de las técnicas de Gao. Sí, literalmente, de tantas cosas que aprendió Koga a lo largo de su transcurso, aprendiendo de tantos maestros, de tantos estilos, de tantas disciplinas, de tantos tipos de pensamientos diferentes. ¿Y cuál fue la mejor idea, la mejor opción? Usar una técnica del estilo Gao. Sí, literalmente eso. O sea, no puede ser. Usó una técnica del estilo Gao contra un practicante activo y muy presente del estilo Gao.
O sea, no puede ser. Me estás diciendo que Gao Mukaku le enseñó a su nieto Gao Ryuki a usar el estilo Gao y de la nada un random usa su estilo y pierde por eso. O sea, no hay manera de contrarrestar ese tipo de técnicas. Sí, había un montón de maneras. Pero bueno, vienen con esa estupidez corta. ¿Qué es lo que pasa después? ¡Pumba! En el siguiente combate, que era la final, Koga pierde como si nada contra Rígito. Recontra merecido y todo el mundo se puso feliz por Rígito. Flaco, el mejor personaje de Kengan. Ay, que es una locura. Ahora van entendiendo cuál es el tema. A partir de la pelea contra Purgatorio y durante la pelea de Purgatorio fue realmente donde hubo una decadencia exagerada de parte de los dos personajes, principalmente de Gao Ryuki. Después de esto, de un tiempito, nos dicen que pasaron 2 meses, más o menos, después de ese torneo, y que Gao Ryuki está perdido, está desaparecido. ¿En dónde? En el interior. ¿Por qué? Porque fue a ver al abuelito. Así que ¿cuál fue el tema del siguiente mini arco de Omega? Van a ir a rescatar a Gao. Oh sí, y el grupo de rescate es Rei Mikazuchi, Ryo Himuro, Oma Tokita, Retsudo Katahara y Koga Narushima. O sea, creo que deberían entender que no está bien llevar a un lugar de peligro a un amateur dentro de los combates que no conoce ese tipo de mundos. Porque a ver, pongámonos, hay que pensarlo un poquito. Oma literalmente creció en el interior, al igual que Ryo Himuro. Retsudo Katahara es un personaje muy poderoso en términos de combate, además de tener más calle. Corta la cosa. Y Rei Mikazuchi no hay nada que decir. Es literalmente un asesino del bajo mundo. Es alguien que obviamente dentro del interior se puede cuidar solo. Entonces explíquenme qué carajo hace Koga ahí. O sea, entiendo, está muy lindo, llevaron a su mascota, pero es muy peligroso, flaco, dale. Aunque Gao sea tu mejor amigo, no deberías estar en un lugar así. Resumen de todo esto, fueron a buscar a Gao Mukaku, lo encuentran. Gao Mukaku los recibe de una manera muy hostil. Y bueno, nos enteramos un poco sobre la historia del estilo Nico, su creación, pipim, pim pum, y nos enteramos justo después de eso que toda la historia es falsa, corta, y que la intención que tuvo Mukaku al atacar al grupo apenas llegó no era matar al grupo, era matar a Oma. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que lo confundió con Gao. Encuentran a Gao y después Gao, medio moribundo, porque en realidad el viejo lo estaba dejando morir de hambre, le dice: che viejo, vos no me querés, y yo para qué te voy a querer. Literalmente te usé para encontrarme al conector y esta vez sí poder matarlo. Koga se enoja al escuchar esto y usa el estilo Nico para pelear contra el creador del estilo Nico. O sea, flaco, dale, usa un poco la cabeza. De manera muy obvia, Gao Mukaku no recibió daño alguno y la diferencia de poder entre ellos dos era una cosa abismal, enorme. No tenía no es posible darle un cálculo entre la diferencia de su poder. Y listo, se van del interior. Así, ya está, listo. Así que vamos a poner un pequeño resumen de lo que se dijo hasta ahora. Al inicio del manga, sí eran buenos personajes, tanto Gao como Koga. Después del combate de Purgatorio, o más especialmente después de la aparición de Oma Tokita en el manga, fueron en decadencia totalmente. Y la conclusión que se podría llegar a toda la pregunta de este video es que en realidad el peor protagonista que tiene, Kengan Omega dentro de estos dos personajes, es que Gao Ryuki es extremadamente peor. No solo porque el guión estuvo al lado de él en el 90% de sus apariciones, sino que no tuvo el desarrollo ni los entrenamientos que tuvo Koga. No estoy diciendo que es más débil que Koga. Estoy diciendo, no es un personaje que tenía una convicción de mejorarse a sí mismo, sino que su convicción
era el cumplir el ideal de su abuelo, y una vez que ya no podía cumplir el ideal de su abuelo, se volvió débil de forma mental y terminó siendo manipulado por cualquiera que le cruzaba por el camino. Igual mucho ojito que Koga no queda tan atrás, aunque él haya entrenado, haya mejorado y tutún. Literalmente lo único que hizo fue hacer lo mismo que el Monkey, o sea que Yumigahama. Fue a un montón de lugares, tuvo un montón de conocimientos de un montón de lugares, usó técnicas que no son suyas y al final podemos decir incluso que el Monkey era mejor como peleador que el mismo Koga, porque por lo menos era fiel a las técnicas que él ya había obtenido, en general, a su estilo de combate. Aunque su estilo de combate era tan amplio, se adhería a él. Koga no. Una vez que Koga toma un conocimiento, se va con otro, toma otro conocimiento. Estuvo con su tío Yoji Narushima, aprendió karate y lo dejó. Después fue con Adam y lo dejó. Fue con Kokuro y lo dejó. Después está con otro, con Gao y lo dejó. Después está con Oma y lo dejó. O sea, flaco, no podés. No podés ser así. Pero tristemente yo veo peor como personaje a Gao Ryuki. ¿Por qué? Principalmente por todo lo dicho anteriormente. Porque es un personaje muy débil mentalmente, que terminó siendo muy manipulable, y es algo muy triste, ya que nos trajeron a Gao Ryuki como un personaje muy interesante. Nos lo dieron como un clon de Oma, como un personaje que nos iba a dar respuestas a un montón de preguntas en Ashura, las cuales ya había dicho, por ejemplo, y al final no. Literalmente hicieron un mini arco para responder unas pocas preguntas que al final terminaron siendo falsas. Así que, bueno, tristemente, no, ni siquiera tristemente, porque la verdad, siempre pensé que Gao Ryuki fue un personaje pésimo, y ahora que puedo compararlos mejor con Koga, tengo más certeza todavía de que realmente Gao Ryuki es el peor protagonista que hay. Bueno, en realidad el peor personaje que puede haber en Coso, en Kengan Omega, en general. Y lo puedo comparar uno con todos los personajes que aparecieron, incluso los extras que perdieron. Y puedo decir que les ganan, o sea, es mejor esos personajes secundarios que Gao. Podrán pensar que yo soy un exagerado y que tengo un odio profundo y absoluto contra Gao. Esa última parte sí, pero no es por eso que lo considero el peor personaje que hay en Kengan Omega. Redacté un video de técnicamente 30 minutos hablando de todos los motivos por los cuales yo puedo considerar que Gao es peor que los demás personajes. Bueno, hablando dentro de los términos de protagonista, yo lo considero entre los dos personajes que estamos hablando como el peor protagonista que puede tener Kengan Omega. Nah, boludo, es que no me jodan. A ver, Koga por lo menos tuvo un desarrollo, tuvo una intención de mejorar y hasta el día de hoy sigue mejorando. Que tenga el guión de su lado todavía es algo que no me gusta, pero está bien, por lo menos dieron un desarrollo al personaje, una ambición, un objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Gao no. A Gao lo agarraron, dijeron, bueno, este personaje va a querer matar a un montón de Warps. Y ahí quedaron. El supuesto desarrollo que iba a tener este tipo es, bueno, voy a ponerlo con un grupito de otros loquitos a cagarse a palos y asesinar a los Worms. ¿Para qué? Para que cumpla medianamente su objetivo. Y ya está. O sea, más que eso no hubo. Fue eso. Ya no hay tanto para agregar. Si quieren que hable sobre un tema en específico, me lo pueden decir en los comentarios, que yo los voy a estar leyendo. Y díganme, ¿qué opinan ustedes de que Gao puede ser el peor personaje dentro de Kengan Omega? O por lo menos el peor personaje dentro de su dualidad con Koga Narushima. Sin mucho más que agregar, yo me voy despidiendo. Espero que hayan disfrutado del video tanto como yo disfruté haciéndolo. Y nos vemos en un siguiente video en otro momento con otro tema. Chau.